Nadie ha hecho tanto por el mundo del arte como Claude Monet. Este artista cambió la propia paradigma del arte. Sin él, el arte sería completamente diferente. Hoy les contaré la increíble y más completa historia de un hombre que vivió por el arte y creyó en su destino. Seré directo y franco, como de costumbre, y conocerán no solo a Manet el genio, sino también a Manet el rebelde, el grosero, el pobre, el inventor, a Manet que intentó quitarse la vida, que robó la esposa de otro, y a Manet eternamente enamorado de la pintura. Oscar Claude Manet nació el 14 de noviembre de 1840 en París, en la familia de un próspero comerciante de abarrotes. Su padre quería que continuara con el negocio familiar y siguiera sus pasos, pero no fue así. Desde la infancia, Manet no mostró ningún interés por los estudios ni por el negocio familiar. Y en general era un chico irresponsable y rebelde, que prefería trepar por las montañas y la costa. En la escuela, aburrido en clase, se entretenía dibujando patrones intrincados en sus cuadernos y luego comenzó a nacer caricaturas irrespetuosas y traviesas de los maestros. Con el tiempo, perfeccionó su habilidad para las caricaturas y los habitantes de Le Havre, un pequeño pueblo en Normandía al que se mudó con su familia, comenzaron a encargarle sus retratos. Cobraba de 10 a 20 francos por ellos, equivalente a unos 5 o 100 dólares actuales. A los 15 años, se convirtió en una celebridad local y logró ahorrar hasta 2.000 francos, aproximadamente 10.000 dólares, que le entregó a su tía para que los guardara. Manet recordaba que si hubiera continuado con ese negocio sería millonario a los 60 años. Sin embargo, de todos modos se convertiría en millonario. Sus caricaturas eran tan populares que el dueño de la tienda de arte local aceptó ponerlas a la venta. Las pinturas de Manet estaban junto a los paisajes de Eugène Boudin, de los cuales Manet hablaba de forma poco halagüeña. Consideraba que los paisajes de Boudin eran aburridos, sombríos y anticuados, y que era un honor para ellos estar al lado de sus caricaturas. Como ven, a Manet no le faltaba atrevimiento ni descaro en su juventud. Así es como Manet recuerda su actitud inicial hacia Boudin, quien un poco después jugaría un papel clave en su destino. Sin embargo, debo decir que en esta situación, por lo demás ideal, había un defecto. Con frecuencia, en esa misma vitrina, sobre mis propias obras, colgaban escenas marinas que yo, al igual que la mayoría en Havre, encontraba repugnantes. Estaba tan irritado por la necesidad de soportar este contacto forzado que ni siquiera hablé mal de ese idiota que, considerándose artista, se atrevía a firmar sus obras. Boudin para mí, acostumbrado a los paisajes marinos de Boudin, con sus colores arbitrarios, pinceladas falsas y perspectivas inventadas que eran tan frecuentemente utilizadas por los jóvenes artistas de moda de esa época. Las sinceras y pequeñas composiciones de Boudin, con sus pequeñas figuras correctamente delineadas, sus agradables botes, su cielo y agua absolutamente perfectos, dibujados y pintados únicamente del natural, no representaban para mí ningún valor artístico. Su fidelidad me parecía sospechosa, por eso sus cuadros me provocaban un terrible rechazo y, incluso sin haber conocido a esta persona, sentía una fuerte antipatía hacia él. Sin embargo, precisamente esta persona se convertiría en el amigo de toda la vida, maestro y mentor que cambiaría la vida del joven Claude. Presta atención a las palabras de Manet. En ellas él resalta la absurda manera de Boudin de pintar únicamente del natural. Pero precisamente este enfoque terminaría siendo el principio que llevaría a Manet a la idea que ahora llamamos impresionismo. Una vez, Manet entró a una tienda y se encontró con Boudin. El tendero los presentó, sugiriendo que Boudin podría ser un buen mentor para el joven talento. Boudin, al conocerlo, reconoció el talento del joven caricaturista, pero le aconsejó no estancarse y empezar a ir más allá, pintando la naturaleza para desarrollar su don y su nivel. Manet rechazó cortésmente la propuesta con la feroz arrogancia de la juventud, sin admitir que una persona tan aburrida, en su opinión, pudiera enseñarle algo. No obstante, Boudin persistió, reiterándole su propuesta en cada encuentro. Y un buen día, Manet simplemente se quedó sin excusas y aceptó acompañar al artista en su primera sesión juntos, la cual se convirtió en medio año de excursiones a la orilla del mar. Más tarde, Manet admitiría que fue precisamente Boudin quien le abrió los ojos, le enseñó a ver la naturaleza, la belleza en sus colores intensos y la armonía en los paisajes naturales. Mis ojos finalmente se abrieron, recuerda Manet. Realmente comprendí la naturaleza y al mismo tiempo aprendí a amarla. La familia de Manet desaprobaba su amistad con aquel pintor fracasado y peculiar. La pasión de Manet por la pintura contrariaba los planes de su padre.
Por eso le amenazó con dejar de mantenerlo si seguía perdiendo el tiempo en esa afición tonta. Esta lucha entre el deseo del padre y las verdaderas aspiraciones de Manet continuará durante mucho tiempo, aunque nosotros ya sabemos cuál será el resultado. Sin embargo, en esa época los pintores solían ser pobres y para un joven artista era casi imposible ganar suficiente con su trabajo. Por eso, el joven Manet a menudo tenía que ingeniárselas para no enfadar a su padre y al mismo tiempo dedicarse a lo que realmente le apasionaba. A los 16 años le dice a su padre que desea ir a París a estudiar pintura. El padre de Manet se oponía, pero su tía, quien también pintaba a veces, intervino. Los padres de Manet veían el talento de su hijo y a regañadientes cedieron. Sin embargo, pusieron la condición de que el viaje fuera solo de reconocimiento y de corta duración. Manet consiguió algunas cartas de recomendación de Boudin y se lanzó a París. En París, a pesar de todas las recomendaciones, Claude no va a estudiar a las escuelas clásicas, sino que se convierte en un asiduo del Cabaret de los Mártires. Un lugar donde jóvenes artistas se reúnen, discuten y debaten sobre el futuro del arte y sus propios planes grandiosos. Aquí se impregna de creatividad, sueños audaces y unidad. Aquí conoce por primera vez a Sisley, que aún no es un rebelde, pero sus puntos de vista sobre el arte coinciden mucho. 2 meses después, Manet decide no regresar a Dover, quedarse en París, y su padre le retira el apoyo económico. Afortunadamente, su tía tiene ahorradas 2.000 libras de las caricaturas y comienza a enviarle el dinero en partes. Al mismo tiempo, trabaja como mensajero e intenta vender sus primeros cuadros, pero nadie los compra. Eventualmente, el dinero se agota y la tía continúa apoyando a Claude con sus propios recursos. Sin embargo, la pintura es un pasatiempo caro. Se necesita dinero y no poco para comprar pinturas, lienzos, un caballete y pinceles. Lo que logra conseguir solo alcanza para pequeños lienzos, que a su vez solo puede vender por no más de 20 libras. Exactamente, el mismo dinero que le pagaban cuando estaba en la escuela por sus caricaturas. Así ha vivido en París por 4 años, sobreviviendo con muy poco dinero. ¿Cuándo? Cuando Manet cumplió 20 años, lo llamaron al ejército, donde tenía que servir nada menos que 7 años. Lo llamaron al ejército, donde tenía que servir nada menos que 7 años. El padre se rehúsa a comprar la libertad de su hijo, práctica legal en ese entonces, exigiendo que regrese a la familia para hacerlo. Pero entendemos que Manet, habiendo tomado su propio camino, difícilmente podrá soltarlos tan fácilmente. Sin embargo, la vida casi miserable en París ya le había cansado mucho. Se une al ejército y es enviado a Argelia, donde el sueldo resulta ser mucho mayor que sus ingresos en París. Manet logra comprar lo necesario para la pintura y encuentra tiempo para ello. De manera sorprendente, fue precisamente en el ejército, cuando no tenía que preocuparse por sobrevivir y estaba completamente provisto, que Manet pudo dedicarse por primera vez a la pintura como él quería. Pasaba largas horas practicando, experimentando y perfeccionando su habilidad. Sin embargo, 2 años después, contrae tifus, una enfermedad muy común en la guerra de esa época, y lo envían a casa para recuperarse. Manet no deja de pintar, incluso estando en cama, durante los 6 meses de su grave enfermedad. Y al ver esa pasión increíble y el inquebrantable deseo de convertirse en pintor, el padre se ablanda y saca a su hijo del ejército. Además, acepta pagar sus estudios y manutención, pero solo si ingresa a alguna institución educativa respetable. Manet acepta, aunque cruza los dedos detrás de la espalda. La lucha contra la pobreza será una de las pruebas más difíciles para él. La existencia precaria, que durante tanto tiempo no le permitirá al artista crear como quiere y como ve, se convertirá en su principal enemigo a lo largo de su vida. En París ocurre otro encuentro que marcará el destino. Monet, tras recuperarse de una enfermedad, intenta dibujar una vaca en un campo cercano a Douvres. Pero la vaca resultó ser muy inquieta y el artista tiene que correr constantemente con el caballete para mantener el mismo ángulo sobre el animal travieso. Escuchó una risa detrás de él y vio a un hombre alto quien le ofreció ayuda y sostuvo a la vaca por los cuernos. Mientras Manet terminaba el trabajo, y el hombre le ofreció presentarlo con Jonquind, un pintor muy famoso que justo se estaba quedando cerca. Manet le mostró sus obras y al ver el talento del joven pintor aceptó enseñarle, completando lo que había empezado Boudin. Desde ese momento él se convirtió en mi verdadero maestro y a él le debo el entrenamiento final de mis ojos, recuerda Manet después de recuperarse. Su padre insiste en que el pintor Toulmouche, amigo de la familia, lo vigilará en París, lo inscribirá en una escuela y enviará informes sobre sus actividades al padre Toll.
El esposo inscribe a Manet en la famosa escuela del señor Gleyer, un viejo maestro respetable, y Manet incluso asiste puntualmente a las clases durante un par de semanas, hasta que sucede algo completamente inaceptable. Al revisar los bocetos de Manet de un modelo masculino, el señor Gleyer declara que son demasiado naturalistas, que Manet representó al modelo con todos sus defectos, rechoncho y con pies grandes. Eso es feo, dice el maestro. Siempre vale la pena embellecer un poco, recordando a los clásicos, afinar la cintura de la mujer, quitar las arrugas, hacer la figura del hombre más esbelta. Monet escuchaba horrorizado cómo le enseñaban a usar su talento para halagar al cliente, para ajustarse a los cánones del arte académico, presentando los deseos como realidad. Él recuerda, estaba atónito. La verdad, la vida, la naturaleza, todo lo que despertaba emociones en mí, todo lo que para mí constituía la verdadera esencia y razón de ser del arte, no era importante para esa persona. No quería quedarme con él, no creía que hubiera nacido para seguir su búsqueda de ilusiones perdidas y otras tonterías. ¿Cuál es el sentido de insistir? Manet decide dejar los estudios, pero durante unas semanas más sigue yendo a clases para no molestar a su padre y no perder la pensión del mes siguiente. Sin embargo, es en esta escuela donde Manet conoce a 3 jóvenes artistas, Augusto, Alfredo y Federico, también estudiantes, quienes se convertirán en sus amigos más cercanos. Y es precisamente este encuentro el que pronto determinará el rumbo del desarrollo del arte. Probablemente ya lo hayan adivinado, esos jóvenes, aún desconocidos para todos en ese entonces, eran Augusto Renoir, Alfredo Sisley y Federico Basile. Pronto saldrán videos sobre los 3 en mi canal, suscríbanse, será igual de interesante. Basile, lamentablemente, pronto morirá sin dejar una gran huella en el arte, pero se convierte en el amigo más cercano de Manet en los años siguientes. Manet incita a los 3 a rebelarse y abandonan la escuela del viejo gruñón. Manet y Basile rentan un estudio para los 2. Los 4 siguen reuniéndose con frecuencia, compartiendo ideas y debatiendo. Por primera vez, Manet encontró personas afines, gente que compartía sus puntos de vista, que también pensaban que el arte académico ya estaba obsoleto y que era hora de darle una buena patada. Ese apoyo mutuo fue invaluable, cuando los jóvenes rebeldes constantemente tenían que tomar decisiones entre lo que el alma pide crear y lo que se puede vender. Y en ese tiempo solo existía una institución que permitía a los artistas alcanzar el éxito. El Salón de París Anual era una exposición anual donde los académicos seleccionaban pinturas de todo el mundo. La aprobación de una pintura era como un sello de calidad, el reconocimiento de la comunidad profesional y el sueño de todo joven artista. Solo después de eso podías esperar que tu nombre se hiciera conocido y vender tu pintura a un buen precio. Hablo de esto en mi video sobre los impresionistas, véanlo por favor, dejaré el enlace abajo. Y claro, los 4 quieren ingresar al salón. Manet, debido a buenos maestros y gran capacidad de trabajo, progresa velozmente. Y ya en 1865, a los 25 años, 2 de sus obras con paisajes marinos son aceptadas en el Salón de París. Y las cuelgan en un lugar bien visible. Como pueden ver, las pinturas aún están hechas en un estilo clásico, pero no se vendieron. Y Manet realmente necesitaba el dinero. Abatido por el fracaso y sin poder seguir pagando el estudio en París, Manet, junto con Basile, se mudan a un lugar llamado Chy, cerca de París. En ese entonces, tenían que mudarse muy seguido en busca de lugares cada vez más baratos. A veces, Manet simplemente se escapaba de los apartamentos sin pagar la renta. El fracaso en el salón le hace entender a Manet que los pequeños paisajes trillados no le interesan a nadie. Destacarse entre miles de artistas que pintan en el mismo estilo es prácticamente imposible. Pero él tiene una habilidad única, siempre pinta del natural y al aire libre, no en el estudio. Los artistas solían hacer bocetos del natural, pero terminaban sus cuadros en el estudio, por lo que las pinturas de los viejos maestros son sombrías. Se terminaban a la luz de las velas. Y para el Salón de 1866, Manet decide pintar un gran cuadro, un desafío para Edouard Manet con su Almuerzo sobre la hierba. Edouard Manet ya es muy famoso en ese momento, incluso diría que escandalosamente famoso. Su Olimpia y el polémico Almuerzo sobre la hierba siguen siendo tema de conversación entre el público escandalizado. Y Manet decide superar al famoso artista no solo en habilidad, sino también en tamaño, aprovechando su fama escandalosa. Con su último dinero, compra un enorme lienzo de 4 por 6 metros y se pone a trabajar.
Para las figuras masculinas, Basile posa para él y para las femeninas, Manet le sugiere que pruebe con su novia, Camilla Doncier, de 18 años. Pasa meses trabajando en la pintura, corrigiéndola constantemente, pero al final nunca la concluye. La tarea que asumió resulta no solo difícil, sino también poco interesante. A Manet no le gusta copiar la idea de otra persona y abandona la pintura. Sin embargo, esta se convierte en la razón de su primer verdadero éxito en la vida. Él y Camilla se enamoran. Camilla Doncier pronto se convertirá en Camilla Manet y posará para él en todas sus siguientes pinturas. Además del amor, Manet, quien nunca tuvo dinero para modelos caras, también encontrará una musa y una modelo. Y esto le permitirá ampliar sus temas y crear varias obras que más tarde se convertirán en la carta de presentación del impresionismo y que hasta hoy siguen siendo admiradas en todo el mundo. Sin embargo, el salón está cerca y Manet decide pintar otra obra, para la cual también posa Camilla, la mujer de verde. Esta obra es aceptada en el Salón de París. La pintura causa un furor inesperado debido a un error absurdo que resulta decisivo para Manet. Manet difunde el rumor de que completó la pintura en solo 4 días, a pesar de que en realidad le tomó varios meses. Solo eso ya causó sensación. En apenas 4 días, una obra excelente. El público quedó encantado. Por fin Manet pintó algo clásico, nada escandaloso, nada vulgar, nada de otro desnudo más. Pero permítanme, ¿acaso Manet alguna vez pintó algo vulgar? Sí, él ni siquiera tenía modelo. Resulta que, al igual que muchos de nuestros contemporáneos, los espectadores y los jueces del salón confundieron a Claude Monet y Edouard Monet. Monet recuerda que Monet me guardaba un viejo rencor. En el salón de 1866, el día de la inauguración, Monet recibió desde el principio exclamaciones entusiastas: «¡Excelente, mi amigo! ¡Tu pintura!». Siguieron apretones de manos, bravo y felicitaciones. Estaba jubiloso. También puedes imaginarte su sorpresa cuando descubrió que el lienzo que tanto elogiaban era uno de los míos. Era una mujer vestida de verde. Por cosas del destino, justo cuando intentaba escabullirse, se topó con un grupo de personas entre las que estaba Basilio. «Y yo», exclamó, «¡Ah, amigo mío, esto es repugnante, estoy furioso! Solo recibo cumplidos por una pintura que ni siquiera es mía». Podrías pensar que es un engaño. Antes de esto, Eduardo Monet ya había hablado con desprecio sobre el estilo de Claude Monet. «Miren a este joven que quiere pintar del natural, como si los antiguos nunca hubieran pensado en eso». Así que, como pueden imaginar, el primer encuentro entre Monet y Monet no fue el más exitoso, pero eso no les impedirá convertirse en amigos pronto. No obstante, este lamentable error benefició a Monet. De hecho, aprovechando el nombre de su colega escandalosamente famoso, pudo atraer la atención hacia sí mismo, hacia su habilidad. Porque si las mujeres de verde eran admiradas como una pintura de Manet, la gente ya no podía decir que era mala, solo porque tenía otro autor. La pintura se vendió por hasta 800 francos, que serían $4.000 en dinero actual, y Manet estaba simplemente feliz. Fue su primer éxito financiero y, animado por esto, comienza a pintar un cuadro para el siguiente salón, Mujeres en el jardín, para todas las mujeres posa Camilla. Es un gran lienzo y por primera vez decide usar su habilidad y pintarlo completamente al aire libre. Pero el cuadro es enorme y para acceder a la parte superior de la pintura tuvo que cavar una zanja y bajar el cuadro en ella usando un cabrestante especial. Manet se volvió más audaz. Decide que no es necesario detallar los rostros. Le interesa el juego de la luz en los vestidos y el follaje. Cada día espera el momento adecuado para captar con precisión el juego de la luz, igual que ayer. Pero la obra no es aceptada en el Salón de 1867. Los rostros borrosos y la actitud hacia la modelo muestran una falta de respeto por la pintura y la modelo. Manet cae en depresión tras gastar todo el dinero de la venta de sus cuadros. En 1921, 54 años después, cuando Manet se haga famoso, Francia le comprará a las mujeres rechazadas en el jardín por 200.000 francos. Pero por ahora tiene que raspar la pintura de los lienzos viejos para no comprar nuevos y poder seguir pintando. Ella está tan desesperada que en un momento simplemente se lanza al Sena. Intentos de suicidio. Pero en el camino se detiene y sale a tierra firme, para alegría de todos, sin atreverse a dar ese paso desesperado. La pobreza constante lo agota, no le permite respirar, y siempre tiene que pedirle dinero prestado a Renoir y Basile.
Para pagarle al siguiente casero, Manet le da su gigantesco desayuno sobre la hierba, y este lo arroja en el ático. 24 años después, cuando Manet se vuelva famoso, comprará este cuadro al casero, quien lo venderá encantado por una miseria. Pero la pintura estará dañada. La guardaron en el ático y partes del cuadro se cubrieron de moho. Manet tendrá que cortarla para salvar lo que queda. Así es como se conserva ahora en el Museo d'Orsay en París, como un recordatorio de la pobreza que dio origen al genio. Sin embargo, el escándalo en la exposición llega a los periódicos y cumple su propósito. Manet escribe a su padre y lo invita a la casa familiar, reconociendo sus méritos y aceptando reanudar el financiamiento. Camila está embarazada y está a punto de darle a luz al primogénito de Manet, pero el pintor está desesperado y decide dejarla en París. A su familia no le agrada la chica humilde y él teme perder el favor de su padre. Estando en casa, recibe un mensaje de que Camila está dando a luz y se va de urgencia a París por 4 días. Mintió sobre la razón y tampoco le dijo a su padre que pronto sería abuelo. El artista ya no puede arriesgar su dinero, ahora tiene un hijo y tiene que alimentarlo. Deciden casarse con Camila solo en el año 70, cuando su hijo ya tiene 3 años. No menos importante para recibir la pequeña dote de Camila de 1.500 libras. Porque el dinero que le manda su padre no es suficiente. Él nunca sabe que con ese dinero se alimentan. Ya son 3. En 1869 se mudan de nuevo a un lugar llamado Argenteuil, cerca de París, junto a la casa donde vivía Renoir. Los pintores se acercan aún más y muy a menudo realizan sesiones conjuntas al aire libre. El pueblo está junto al Sena y es un lugar popular para la regata de París. Y Manet se apasiona por representar el agua. Y aquí hay que describir un poco la época. Fue una era de asombrosos descubrimientos. La fotografía acababa de extenderse por toda Europa y les abrió a los artistas ángulos, temas y posibilidades que antes no existían. Los artistas se enloquecían sacando fotos, creando pinturas casi instantáneas. Simultáneamente, los retratos pintados se vuelven casi innecesarios. La forma clásica de la pintura sufre una dura competencia con la fotografía, que es mucho más rápida, barata y capaz de reflejar la realidad con mayor precisión. Hablo de estos tiempos sorprendentes en mis videos sobre el impresionismo y la fotografía. Véanlos. Las locomotoras y barcos de vapor agilizan los viajes. La revolución tecnológica está en pleno auge. El mundo literalmente retumba por la cantidad de descubrimientos y solo el arte permanece en su burbuja de clasicismo, ferozmente protegida por la Academia de París. En 1867, una obra revolucionaria transformó el mundo del arte. La obra Principios de la Armonía y el contraste del color de Michel Eugène Chevreul fue publicada en 1839, pero era tan complicado y confuso que los artistas no podían entenderlo. Y en 1867, el crítico francés Charles Blanc publicó un resumen breve de este trabajo, que simplemente les voló la cabeza a los artistas. En él se describían por primera vez los principios del círculo cromático y se decía que, cuando 2 colores están juntos, comenzamos a percibir visualmente cada uno de ellos ligeramente matizado por el color del vecino. La cercanía del amarillo le da un tono anaranjado al rojo y verdoso al azul. Esta investigación afirmaba por primera vez que no percibimos los colores tal como son en realidad, sino que siempre los vemos un poco teñidos por los colores de los objetos vecinos. E incluso el propio color de la luz tiene importancia. Ahora lo sabemos como algo que damos por hecho, pero en ese entonces este trabajo les voló la cabeza a los artistas, lanzándolos a experimentar. Si antes los artistas mezclaban las pinturas en la paleta y solo después las aplicaban al lienzo, ahora algunos jóvenes artistas, y sobre todo Monet y Renoir, entendieron que podían simplemente colocar pinceladas de diferentes colores una junto a la otra, mezclándolas sin siquiera mezclarlas antes. Y aún así nuestro ojo las mezclará desde lejos. Monet y Renoir comienzan a experimentar con la representación del agua, y en 1869 Monet pinta su famoso La Grenouillère. Miren, esto es muy importante. Aquí, Manet estrena una nueva técnica de pincelada separada. Cada pincelada es en sí misma un reflejo, ya no pinta cada uno en el agua. Si lo miramos de cerca, veremos pinceladas que parecen caóticas, pero al alejarnos se unen para formar una imagen muy realista del agua. Manet inicia el retroceso. En lugar de mezclar previamente los colores en la paleta para que las transiciones entre tonos sean imperceptibles, él, al contrario, separa las pinceladas y crea un mosaico que solo de lejos se convierte en el color y la forma deseados.
De esa manera, en esa época, su estilo parecía inacabado y descuidado. Para el resto del mundo, ese estilo era como un boceto. Pero Manet decide detenerse en esta etapa preliminar. Él afirma que esto ya es el resultado, que no hace falta nada más. No le interesa detallar las figuras y rostros, los indica con trazos, le interesa el desafío. Es una idea sumamente poco convencional y audaz crear con pinceladas rápidas y esbozadas una ilusión completa de un paisaje, transmitir el clima, el aire y el estado de ánimo. Dado que pinta exclusivamente al aire libre, su técnica se vuelve un descubrimiento y un catalizador para él. Ahora puede terminar una pintura en 2 o 3 días sin esperar a que se repita el clima. En 1869, Monet se encuentra de nuevo con Manet, pero esta vez él ya lo percibe como un artista maduro. Monet recuerda, lo volví a ver solo hasta 1869, pero esta vez nos hicimos amigos de inmediato. Desde el primer encuentro me invitó a unirme a él cada noche en el Café Batiñoles, donde él y sus amigos se reunían para conversar al final del día que pasaban en sus estudios. Ahí me encontraba con Fontaine-Latour y Cézanne, Degas, que acababa de llegar de Italia, el crítico de arte Duranti, Émile Zola, que apenas comenzaba su camino en el mundo literario, y muchos otros. Yo llevaba conmigo a Sisley, Basile y Renoir. No había nada más fascinante para mí que esas discusiones con sus constantes desacuerdos. Nuestras mentes y almas estaban estimuladas. Nos animábamos a realizar investigaciones imparciales y sinceras. El entusiasmo mutuo nos sostenía durante semanas, hasta darle forma definida a la idea. Siempre nos íbamos de aquí más inmersos, con una voluntad más fuerte, con pensamientos más definidos y claros. Esta comunidad de jóvenes artistas se vuelve el centro de la resistencia, el origen de un nuevo pensamiento, corriente y enfoques hacia la pintura que no había cambiado en siglos. El tiempo mismo, que inundaba a Europa con descubrimientos, imponía los cambios. Solo se necesitaba encontrar a quienes se atrevieran a enfrentar el descontento de los críticos y del público, con una perseverancia lo suficientemente fuerte para no rendirse. A todos estos pintores les interesa una sola cosa: la pintura que no solo copia la realidad tal cual, sino que aporta a las obras la energía y la visión del propio artista. No hay nada más fácil que plasmar en el lienzo lo que ves. Cualquiera puede lograrlo con entrenamiento adecuado. Es algo completamente diferente representar lo visible de tal manera que la propia pintura se convierta en un prisma único de la realidad, creada e interpretada por el propio artista a partir del paisaje que vio, pero no como una copia directa y aburrida de ese paisaje. En 1870 comienza la Guerra Franco-Prusiana y Manet, junto con su familia, huye a Londres para salvarse, donde tiene 2 encuentros más que marcarán su destino. Él se familiariza con la obra de Turner y la forma en que representaba el cielo lo cautiva. Turner no pintaba del natural y la mayoría de sus cuadros eran inventados. Pero el poder y la fuerza transmitidos por los remolinos de pintura y la maestría con el pincel conquistan a Manet. Aquí, por primera vez, pinta el Támesis de una manera innovadora que pronto escandalizará a París en una obra que se convertirá en el emblema del impresionismo. Y también conoce a Durand Ruel, el primer comerciante de arte en la historia. Y hablo sobre este hombre increíble en el video sobre el impresionismo, véanlo, él fue el primero en ver el futuro en los impresionistas. A pesar del rechazo y oposición de la academia, empezó a comprar sus cuadros, aunque casi no se vendían. A Durand Ruel le gustaron las pinturas de Manet y acepta comprarlas de vez en cuando, al igual que las de Renoir. Manet consigue su primer cliente habitual. Además, Durand Ruel a veces simplemente presta dinero a los artistas para apoyarlos. Al volver a París, Manet se interesa más en plasmar el agua y en sus exploraciones con Renoir frecuentemente van a la ribera del Sena. Renoir tiene que robar pan en la cocina de su madre para alimentar a Manet. En estas excursiones, Manet está casi obsesionado con representar la superficie del agua, una de las sustancias más difíciles de pintar. Para él, esto es un desafío y al mismo tiempo un descubrimiento. Él aprende una nueva técnica para pintar reflejos en el agua, simplificando detalles y usando pinceladas más grandes. Fue el primero en lograrlo. Su pasión por el agua lo acompañará hasta el final de su vida y ésta se someterá ante él como ante nadie más. Los jóvenes artistas, trabajando sobre el contraste de color, descubren que las sombras no siempre son negras, sino que también se tiñen con los tonos del objeto y de los colores cercanos. Comprenden que no hay sombras totalmente negras. Y este nuevo juego con el color cautiva por completo a Manet.
Él entiende que ha encontrado algo nuevo, vivo, dinámico, capaz de transmitir emoción sin la necesidad de duplicar meticulosamente cada pequeño detalle. En 1873 ocurre un evento importante que pondrá fin a la eterna lucha entre el estómago y la vocación. Muere el padre de Camila y le deja una pequeña herencia suficiente para que ya no tengan que estar apenas sobreviviendo. Siempre destaco este aspecto tan prosaico, pero sumamente importante, de la vida de los artistas. Los artistas son seres humanos que necesitan sustentar a sus familias. Y cualquier artista solo empieza a mostrar verdadera valentía creativa cuando el riesgo de fracasar no implica inevitablemente morir de hambre o que sufran sus seres queridos. Y Manet finalmente comienza a arriesgarse de verdad. Pinta dos temas emblemáticos. A mediados del año, pinta dos cuadros similares en los que lleva el principio recién descubierto casi al absurdo. Amanecer de impresión, sol naciente. ¿Ven cómo se parecen en estilo al paisaje londinense? Miren lo descuidado, casi como un boceto, que parece la imagen al principio, si no entiendes la idea del artista. Pero es en esta simplicidad deliberada y máxima donde reside el desafío y la tarea del genio, plasmar en el lienzo con mínimas pinceladas, tanto el amanecer sobre el puerto como el ambiente de una mañana temprana y brumosa. Miren, el cielo no le interesa mucho, lo más importante en esta pintura es el reflejo. Observen el reflejo del sol y de los botes. Esto parece casi garabatos, pero su disposición, el color, el orden, todo eso, de manera mágica, termina estando en el lugar perfecto y se convierte en una imagen que nuestro ojo y cerebro reconocen sin error como un puerto. La misma descuido, como si la técnica estuviera inacabada, es el principal desafío y hallazgo técnico que proclama Manet. Él desafía al espectador, los críticos y sus colegas, adentrándose en un territorio solo accesible para los aventureros más audaces. Al final del año, crea su famoso Boulevard de los Capuchinos, continuando con la misma idea, pero ahora burlándose de una vista familiar para los parisinos. Este boulevard era un lugar favorito para los paseos de los ciudadanos. Manet pintó esto desde la ventana del estudio de su amigo, el fotógrafo Nadar. Es un desafío casi burlón a las convenciones. Las figuras de personas son solo rayitas, los árboles se representan con pinceladas rápidas y largas, pero todo junto, al alejarse, se convierte en un paisaje urbano reconocible. Nadie antes de Manet había permitido tal descuido. Personas como rayitas, ¿es esto un dibujo infantil? Ese estilo de pintura tan absurdo solo le gusta a los compañeros del artista, no a la mayoría de la gente. Cada uno experimenta y desarrolla su propia visión a su manera en ese momento. Al formar este grupo de rebeldes se brindan apoyo mutuo. Y creo que a cada uno de ellos le sería sumamente difícil arriesgarse solo. Y fue esta hermandad de desesperados la que permitió que cada uno de los 7 grandes impresionistas llegara a ser quien realmente era. Estoy preparando historias sobre cada uno de ellos y después de verlas tendrán la imagen más completa posible sobre este asombroso periodo. Suscríbanse para no perderse nada. Mientras tanto, sus pinturas son rechazadas por el salón y no tienen compradores. Y entonces los 7 deciden organizar su propia exposición, la cual realizan en el mismo estudio del fotógrafo Nadar. 1874 se considera el inicio del impresionismo, marcado precisamente por esta exposición de los marginados. Para esta exposición, Manet selecciona astutamente 3 cuadros, Impresión, Sol naciente y 2 versiones del Boulevard de los Capuchinos. Ambas vistas son bien conocidas por los parisinos, y Manet les propone mirar, ver esos paisajes dolorosamente familiares con otros ojos. La exposición goza de una enorme popularidad, la visitaron 4.000 personas. Pero sobre todo para reírse, para ver los intentos ridículos, los grupitos de ineptos que intentan distinguirse. Ridículo, absurdo, inaceptable. A la exposición también asisten críticos, y uno de ellos, Leroy, escribe un ensayo talentoso e irónico que se burla de la nueva técnica, volviéndose sumamente popular. En mi canal hay un video corto de este ensayo interpretado por personajes. Se los recomiendo. El ensayo crítico de Leroy se vuelve tan popular que provoca el efecto Streisand, aunque en ese entonces no se conocía. Los curiosos llegan en masa para ver con sus propios ojos esas ridiculeces. De inmediato reconocen y en la mayoría de los casos rechazan los paisajes familiares. En el resumen de la exposición, Leroy menciona que solo había impresionismo, refiriéndose a la obra de Manet. A partir de ese momento, a los artistas de la nueva época, los 7 grandes, se les queda ese nombre que en ese entonces era burlón, impresionistas, o como lo conocemos ahora, impresionistas.
En la exposición se vendieron pocas pinturas por 100 o 200 francos cada una, pero Impresión se vendió por 800 francos. El comprador se convierte en un puente para Manet hacia nuevos romances y a la vez en su propia víctima. Era un rico dueño de una tienda departamental y mecenas de las artes, Ernest Ochede, quien vivía junto a su encantadora esposa Élise en la finca Rotebourg, cerca de París. Pronto le encargará a Manet 4 paneles decorativos, pero Manet no solo se ocupará de las paredes de la finca. Por ahora, el Manet de 36 años todavía está en busca tanto de nuevos temas como de dinero. Cumpliendo un sueño, con lo obtenido por la venta de Impresión, adquiere un bote y lo transforma en su estudio flotante. Ahora puede navegar libremente por el Sena y sus afluentes y pintar paisajes desde ángulos que antes no estaban disponibles ni para él ni para otros artistas. Ahora toda el agua de París es suya. ¿Y para el dinero? Él, desanimado por la reacción a la primera exposición impresionista, vuelve a dar un paso atrás y pinta un retrato muy clásico de Camila con un vestido japonés, casi una copia de La mujer de verde, para presentarlo en el Salón, del año 1965. Cabe mencionar que en ese tiempo París estaba obsesionado con la cultura japonesa. Hasta 1855 Japón se encontraba en autoaislamiento. La segunda mitad del siglo XIX fue una época en la que Europa descubría el arte japonés y casi todos los artistas coleccionaban grabados japoneses. Son especialmente famosas 2 series de grabados, 100 vistas del monte Fuji de Hokusai y 100 vistas de la luna de Tsukiyoki Yoshitoshi. Recuerden estas series japonesas, las retomaremos más adelante. El cuadro con Camila es aceptado en el salón. A los académicos les halaga que un artista rebelde humildemente pida permiso para subsistir. Y eso es otra vez un golpe de suerte. El cuadro se vende por hasta 2.000 francos. ¿Se imaginan bajo qué presión está constantemente Manet? Aquí, el dinero está a un paso de distancia. Pero tú quieres otra cosa. Ya estás entusiasmado con la idea y sabes con certeza que el futuro está en ella, pero para llevarla a cabo necesitas dinero. Una elección dolorosa que un artista pobre tenía que hacer todos los días. Gracias a Dios, al menos Durand Ruggell todavía compra de vez en cuando los cuadros experimentales de Manet que nadie quiere. Para colmo, en la segunda mitad de la década de 1870 llega una crisis económica. Decenas de empresas quiebran y la gente empieza a ahorrar. Los artículos de lujo, como las pinturas, son los primeros en sacrificarse. Y ni siquiera Durand Ruggell puede permitirse seguir gastando dinero en vano, comprando arte prometedor pero que no se vende. Por suerte, ese mismo Ernesto Ochede logra encargar e incluso pagarle a Manet los 4 paneles acordados para su finca. Y Manet se muda por un tiempo al lugar de trabajo, en la finca, donde el dueño empresario no aparece durante semanas y donde su hermosa esposa Élise Ochede se aburre. Ernest, poco después de comenzar el trabajo, se arruina y se va a París, donde trabaja como periodista en un periódico. Él no sospecha que dejó entrar no solo a un artista en su casa, sino también a alguien más en su jardín. Manet trabaja ahí todo el verano y el otoño, y 9 meses después de que Manet comenzó a trabajar en los cuadros, Élie tiene un hijo. Ernest ya no regresará a casa, dejando a su familia de 6 hijos y a su esposa, quien después de la bancarrota de su esposo, se muda a la casa de Manet y Camila, quienes volvieron a Poissy. Así vivirán en esa extraña vecindad 2 familias mezcladas bajo un mismo techo durante casi un año, hasta que Camila muera en 1879 de cáncer de útero que la debilitó después del nacimiento del segundo hijo de Manet. Después de la muerte de Camila, Manet y Elisa siguen viviendo juntos. Elisa se niega a regresar con Ernest y él deja de mantener a sus propios hijos. Ahora tienen una familia de hasta 8 hijos que alimentar. No podría ser peor. Sin embargo, Manet ya ha alcanzado cierta fama, ya no es un muchacho. Sus cuadros se han vendido por sumas considerables en varias ocasiones. Cuenta con amplia experiencia y respeto en los círculos artísticos. Aún así, la venta de cuadros no es suficiente para pagar la renta y alimentar a su enorme familia de 10 personas. Pero la economía de Francia está saliendo de la crisis y en 1880 Durand Ruggell vuelve a aparecer en el horizonte, ya habiendo mejorado un poco su situación financiera. Visita el taller del artista y le compra de inmediato 15 cuadros por 4.500 francos. Ese mismo año Durand Ruggell sale con una idea inusual y arriesgada, una exposición personal de Manet. Nadie había hecho algo así, solo los artistas más renombrados recibían tal honor, pero Durand Ruggell sabe lo que hace.
Una de las pinturas de la exposición, El deshielo, la compra la famosa anfitriona del salón parisino Margarita Charpentier, a quien Manet conoció gracias a Renoir, por la suma de 1.500 francos. Las pinturas rechazadas por el Salón de París no tenían tanto valor. La noticia de esta compra se esparce por los salones parisinos. La exposición personal resulta muy exitosa. Manet comprende que debe aprovechar el escándalo y comienza a vender cuadros a Georges Petit, el rival de Durand-Ruel. Y pronto, Durand-Ruel le hace a Manet una oferta increíblemente generosa, un contrato permanente por 30.000 francos garantizados al año. Manet acepta una increíble oferta que le da carta blanca total y le garantiza ingresos, ya que nunca había visto tanto dinero. Ahora no tiene que preocuparse por vender sus cuadros. Por fin tiene las manos libres y pronto veremos sus obras más impresionantes, en las que trabajará durante meses inventando nuevas técnicas, enfoques y estilos de pintura. Y trabajar en ellas solo fue posible en una situación en la que el artista no tenía que preocuparse por el dinero. Durand-Ruel, un hombre del que tal vez nunca hayas oído hablar, hizo una contribución invaluable al desarrollo del arte al crear un genio. Y no solo Manet, las condiciones en las que él se volvió libre. Pero la fama no llegó de inmediato a Manet. Para ser reconocido y que Durand-Ruel no fuera el único en comprar sus cuadros, necesitaría 10 años más. Como entonces, igual que ahora, en el mundo del arte existe el problema del huevo y la gallina. Para que compren al artista necesita un nombre, y para que tenga un nombre es necesario que personas reconocidas o instituciones como museos compren sus cuadros. Pero eso aún está muy distante. La Europa conservadora se opone firmemente a estos nuevos impresionistas. Pero Durand-Ruel superará este obstáculo, dando un paso que asombrará a todos y hará de Manet una estrella. Manet se niega a participar en la exposición de los impresionistas del año 80. Desde entonces, a pesar de mantener buenas amistades con otros pintores, se aísla en su casa de Giverny, que podrá comprar por completo 3 años después. Es en esa casa donde creará el jardín y el estanque con lirios, que pintará durante los últimos años de su vida. Bueno, y ahora el pintor por fin respira a pleno pulmón y se dedica a lo que siempre quiso hacer, la luz y los reflejos, como los llamaban entonces los impresionistas. Continuando con los patrones de coloración de los objetos según la iluminación, descubiertos junto con Renoir, Monet, ya sin limitaciones económicas, comienza un experimento audaz. Él comienza a hacer series de imágenes del mismo paisaje en diferentes momentos del día. Ningún artista podía costearse tal cosa. ¿Para qué pintar el mismo cuadro en diferentes versiones? ¿Quién compraría algo así? A eso solo podía atreverse un verdadero experimentador, un investigador, alguien obsesionado con una idea que solo él ve y que quiere compartir con el espectador. ¿Recuerdan los grabados japoneses de Hokusai, de los 100 paisajes del monte Fuji, muy populares en esa época? Tal vez esa serie inspiró a Manet a realizar un experimento sin precedentes. El primer estudio sobre el efecto de la luz en cómo el ojo percibe los objetos. Yo llamaría a la serie Los Almiares una serie de 36 cuadros pintados entre 1890 y 1891. Miren, en ellas está contenida una idea técnica muy simple que se volverá extremadamente popular a inicios del siglo XX. En el color de un objeto, en realidad, domina el matiz del color de la luz que lo ilumina. Miren, voy a ampliar mucho las pinturas para que puedan verlas con detalle. Aquí predominan los colores rosa, azul, celeste y gris. ¿Pero acaso el heno puede ser rosa o azul? Siempre es amarillo. Pero al ver un heno rosado, entendemos que es el atardecer y el azul el amanecer. El blanco indica el invierno. Un mismo objeto, dice Manet, solo con el color del reflejo puede contarnos toda una historia sobre el clima, la hora del día y la estación del año. Y para mostrar este contraste tan marcado y sorprendente para muchos en ese entonces, Manet pinta los mismos objetos, de modo que en los cuadros solo cambie la luz. La manera clásica y académica de pintar siempre representa los objetos tal como son: los árboles verdes, el cielo azul, el río celeste, el sol amarillo. Si te piden dibujar un árbol, ¿qué color tomarías? ¿Verde? Si le hubieran pedido eso a Manet, él habría preguntado: ¿a qué hora, clima y estación? ¿Entiendes? En aquella época aún no existía la fotografía a color, por lo que era difícil para la gente notar ese cambio. Porque nuestro cerebro automáticamente limpia el color del objeto de impurezas y aún así veremos un árbol verde incluso al atardecer. Y este descubrimiento fascina a los impresionistas. Es como si de repente hubieran visto la luz y durante 25 años han intentado abrirle los ojos al mundo, un mundo que se ha cerrado y no quiere ver.
Entonces, desesperado por sacudir a la conservadora Europa, Durán Ruel decide llevar a Manet a Estados Unidos y organizar una exposición allí. Si Europa no lo quiere, quizás en el Nuevo Mundo reconozcan su talento. En Estados Unidos, lo que viene del Viejo Mundo se considera un estándar de calidad. Los ricos magnates estadounidenses buscan aumentar su prestigio, acercarse a Europa y decoran sus mansiones sin escatimar dinero. Así, Manet, un recién llegado a Europa, es un maestro del Viejo Mundo para Estados Unidos. Y la exposición de sus cuadros, que compartió con Rodin, tiene un éxito rotundo. Los ricos estadounidenses simplemente arrasan con sus pinturas. Regresa a Europa siendo famoso y rico, pero lo más importante, finalmente ha resuelto el eterno dilema del huevo y la gallina. Sus cuadros ya los compran los amantes del arte a un precio digno. Durán Ruel inaugura una sucursal de su galería en Nueva York, lo que conlleva al éxito financiero de los impresionistas europeos. Sin embargo, Europa seguirá resistiéndose por mucho tiempo y el primer museo europeo comprará una pintura impresionista hasta dentro de 10 años. Manet también se vuelve famoso en 1991. Su exposición con su primera serie de pinturas de la estaca le trae un enorme éxito y muchas críticas feroces. A sus 51 años, Manet alcanza el momento al que aspiró casi toda su vida. Tras medio siglo, hay que admitir que el éxito fue merecido. Ahora Manet tiene tanto dinero que construye un estudio aparte junto a su casa. Es tan famoso que llega a un acuerdo con la alcaldía de Giverny y cambia el cauce del río para crear en su propiedad un estanque con lirios. Y contrata a 6 jardineros que crean en su jardín un paraíso floral en la tierra. Y en 1995, Manet crea su serie más monumental y famosa de 35 cuadros, la Catedral de Rouen. Esta serie resulta ser el clímax de su ya famoso enfoque. La Catedral de Rouen es el objeto ideal. Posee un color neutro, lo que enriquece los matices de luz, pero aquí no solo juega con los reflejos. Las propias pinceladas crean la arquitectura de la catedral, prácticamente esculpiendo la fachada del edificio con óleo espeso. Es difícil transmitir la maestría de las pinturas impresionistas a través de la pantalla, hay que observarlas en persona. Pero intentaré mostrárselos de cerca, y aquí verán que es exactamente como lo decidieron junto con Renoir. Aquí no hay sombras negras. Cada portal y sombra es una combinación de pinceladas sin mezclar de colores inesperados. Pero cuando miramos desde lejos, vemos claramente la imagen que hemos visto muchas veces y nuestro cerebro no percibe esos colores. ¿Se imaginan qué ojo tenía Manet para poder ver así en aquellos tiempos? Para crear una declaración penetrante, brillante y comprensible para todos, y hacer un pequeño descubrimiento para nosotros. En la exposición se presentaron 20 cuadros de la serie, y todos fueron vendidos por 15 o 20.000 francos cada uno. Manet se convierte en millonario. ¿Recuerdan cómo vendía sus cuadros por 20 francos? Desde entonces, Manet se convierte en una deidad. Los jóvenes artistas establecen una comuna cerca de su casa en Giverny para estudiar su arte, copiarlo, absorber su genio y rendirle culto. Manet, a sus 55 años, no tiene planes de detenerse. En 1902, Durán Ruel organiza otra exposición con 39 cuadros, los cuales se venden en su totalidad en 2 días. Desde inicios del siglo XX, Manet, famoso, pasa más tiempo en casa. Construyó 2 puentes japoneses en su jardín y plantó lirios en el estanque. Tiene una nueva y vieja pasión, el agua. Durante los últimos 20 años de su vida, prácticamente solo pintará su estanque y su jardín, perfeccionando una nueva y nunca antes vista técnica de combinar pinceladas perpendiculares que de manera sorprendente le permite representar la superficie lisa del estanque sin siquiera pintar la propia superficie con una sola pincelada. Suena como un acertijo trampa, pero realmente logró hacerlo. Ahora se los mostraré y ustedes también se sorprenderán. Probablemente han visto sus pinturas de estanques varias veces, pero quizás nunca han apreciado la genialidad y simplicidad de su técnica. Al ver este paisaje, claramente se aprecia el reflejo en la superficie del estanque, ¿cierto? Pero en realidad en la pintura no está. Esta ilusión es creada por las pinceladas perfectamente ubicadas. Las pinceladas verticales representan el reflejo de los árboles y serían simplemente árboles al revés, si no fuera por las islas horizontales de hojas de lirios. Las pinceladas verticales se cruzan y tachan, creando en primer plano la perspectiva de una superficie de agua como un espejo, aunque esa superficie en sí no existe. Las pinceladas no representan reflejos individuales en el agua. Manet lleva la imagen del agua al extremo, incluso sin representarla.
Su deseo de simplificar la representación de la superficie del agua llega a su punto culminante, haciendo que su imagen sea innecesaria. Y aún así, nuestro ojo ve claramente, y sin lugar a dudas, ese estanque y los lirios que flotan en él. ¿Lo ven? Es genial e impresionante. Y sí, ahora que lo vemos, nos parece que es tan sencillo y que nosotros mismos podríamos haberlo imaginado. Pero durante cientos de años la gente pintó el agua, intentaron transmitir su transparencia, los reflejos en el agua, pero nunca habían logrado mostrar lo que ni siquiera está representado. Queda un periodo muy importante. En 1907, Manet empieza a tener problemas de visión, le diagnostican cataratas y comienza a perder la vista. ¿Se imaginan qué tragedia para una persona con ojos tan geniales como Manet empezar a perder lo que constituye toda su vida? Las personas con cataratas comienzan a ver objetos borrosos, a veces con manchas, como si hubiera gotas en un cristal. Además, en su entorno empieza a predominar el color amarillo. La catarata es una opacidad del cristalino del ojo, el cual no es blanco sino amarillento. La luz amarilla bloquea los rayos ultravioleta y protege el ojo de daños, pero también bloquea los colores azules. A medida que envejecemos, nuestro cristalino se vuelve más amarillo, lo que hace que en la vejez percibamos los colores de forma más cálida en comparación con la infancia. Manet ya tiene 70 años. La opacidad del cristalino provoca fuertes distorsiones. Los colores se vuelven marrones, visible en la paleta de sus pinturas. Manet teme operarse debido al alto riesgo. Una amiga tuvo complicaciones graves tras una cirugía similar. La enfermedad progresa muy lentamente, y al principio Manet no le presta atención, pero poco a poco empieza a darse cuenta de que las distorsiones son demasiado fuertes. Él etiqueta las latas de pintura con los colores para no equivocarse y deja de pintar la línea del horizonte para no pintar el cielo por ser demasiado cambiante, pero conoce bien su estanque. De hecho, él pinta de memoria. Manet retrasa la cirugía hasta el final, casi quedando ciego. Solo 10 años después, a la edad de 82 años, él acepta someterse a una operación en un ojo. La operación es exitosa, pero Manet debe usar lentes especiales amarillentos debido a una distorsión en su percepción del color. Él odia los lentes porque distorsionan las proporciones. Y cuando recupera la vista, empieza a destruir cientos de cuadros que había creado en los últimos 15 años, al darse cuenta de que su colorido está distorsionado. Son más apagados y tienen demasiadas pinceladas. Pero al mismo tiempo, es como si volviera a la vida, y sus obras más famosas fueron creadas precisamente después de la operación. Es como si recuperara la agudeza visual y destreza que tú y yo tenemos. En 1924, él le ofrece al gobierno francés un proyecto como regalo, algo que nunca antes se había hecho. Él propone crear una sala ovalada y pintar completamente sus paredes, como si el espectador estuviera sentado en una barca. En el centro del estanque y alrededor de él, un estanque con lirios para crear un efecto 3D de máxima inmersión. El gobierno ya ha reconocido sus méritos, comprando la pintura por 200.000 francos y está de acuerdo, construyendo especialmente para Manet 2 pabellones ovalados que él decora, dejándonos su asombrosa visión. Literalmente, unos meses después de terminar su regalo para la nación, Manet muere de cáncer de pulmón, sin soltar el pincel hasta el último momento. Actualmente, las pinturas de Manet se venden por cientos de millones de dólares. Esos mismos montones de heno fueron vendidos en 2019 por 110 millones de dólares. Él es uno de los artistas más venerados del mundo, y espero que después de mi video hayan entendido por qué Manet está en mi lista de los 3 artistas favoritos. Pronto les contaré sobre el trágico destino de los otros 2. Suscríbanse para no perdérselo. Adiós a todos.